Continuando con los videos de prospección y exploración minera y geofísica, ahora vamos a ver el tema perfilaje de pozos, ¿sí? Primero vamos a definir qué es perfilaje de pozos, ¿sí? Es cualquier operación, ¿cierto? Que tenga por finalidad registrar datos de formaciones que estén atravesadas por una perforación, ¿sí? O sea, cualquier operación que nosotros hagamos para registrar datos de las formaciones que están atravesadas por una perforación, le vamos a llamar perfilaje pozo. Es decir, introducir aparatos o técnicas que recogen datos de las formaciones para poder después reconstruir la secuencia estratigráfica, saber cómo está constituido morfológicamente el terreno, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Antiguamente se aplicaba mucho en petróleo, ¿sí? Para la explotación petrolífera. Pero como progresivamente se ha ido haciendo cada vez más profunda la reserva de agua, de la reserva de petróleo, de hidrocarburos, se han dejado de aplicar mucho para petróleo y se empezó a aplicar más para agua subterránea, o sea, para la explotación de acuíferos, ¿sí? El problema del agua subterránea es que, digamos, tiene una serie de inconvenientes por la cual cuando uno va haciendo la perforación, el material que saca no me dice exactamente a qué profundidad corresponde, o sea que por más que yo vaya tomando muestras, no me da una secuencia estratigráfica a qué profundidad voy a ir encontrando las diferentes formaciones. ¿Eso a qué se debe? Vamos a dar una idea general, porque el método más usado para hacer perforaciones, en el caso del agua, es por el método rotativo rotary. Lo vamos a hacer corto, básicamente, porque después se ve con más profundidad esto más adelante en la parte de exploración, ¿sí? Básicamente el método rotary consiste en un tren de herramientas que en su extremo tiene una herramienta cortante que se llama trépano, ¿sí? Y están varias barras, que en el tren de herramientas son varias barras acopladas, pero mediante cuplas, ¿sí? Y que penden de una polea, ¿sí? Y que tiene un cabrestante que le permite levantarlo o bajarla mediante una soga a esa polea, ¿sí? A su vez, el tren de herramientas está solidario y tiene una especie de corona alrededor dentada que engarza en un motor que le transmite un movimiento de rotación, que es la mesa de rotación, ¿sí? La mesa de rotación, digamos, hay un motor que le transmite el movimiento de giro al tren de herramientas, ¿sí? Y en el interior, digamos, arriba se llama cabeza de inyección, va conectada a una manguera que va directamente a una pileta de inyección. ¿Para qué sirve esa manguera? Porque mediante una bomba que se llama bomba de lodo se succiona el lodo que se llama, o el lodo de inyección o barro de perforación, que se introduce en la bomba y después bombeada y entra por la parte superior. Ese lodo de inyección cumple varias funciones, pero fundamentalmente el lubricante. Entra por el tren de herramientas, sale por los orificios del trépano y va arrastrando el material que está a los costados y los deposita en una especie de colector que hay en la boca del pozo, y ese material luego es circulado por un canal y reingresa a la pileta de inyección, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del lodo de inyección? Como dijimos, fundamentalmente permitir la lubricación. También sirve como sostenimiento de las paredes del pozo porque tiene una propiedad que se llama tixotropía, que mientras está en movimiento se mantiene líquido y cuando se encuentra en reposo como que se solidifica o se vuelve más compacto y permite mantener, digamos, las paredes sin que se derrumben, ¿sí? Y el material que es sacado normalmente es tamizado. ¿Por qué? Porque el lodo de inyección se le coloca una especie de arcilla llamada bentonita, ¿sí? Que justamente tiene esa propiedad. Entonces, digamos, al agua común se le agrega bentonita y eso forma el lodo. Como hay que sacar el material, se lo trae por la canaleta y se lo filtra para volver a recuperar la bentonita. O sea que los finos se retienen y solamente, digamos, pasa el grueso en el que se toma como muestra, ¿sí? El fino vuelve, digamos, a la pileta de inyección y el grueso se toma como muestra. Entonces, eso trae inconvenientes. ¿Por qué? Hay varios inconvenientes. Fundamentalmente, al trabajarse con lodo de inyección, ¿sí?
¿qué vamos a tener? Que solamente por filtrado vamos a poder recuperar material de arena gruesa para arriba, los finos como las arcillas, el limo, envuelven de nuevo la pileta y se pierden. O sea que, ¿qué otro inconveniente tiene? Digamos, la extemporaneidad. ¿Qué es la extemporaneidad? Porque nosotros, por ejemplo, en la boca del pozo podemos estar obteniendo muestras, pero si estamos a una profundidad bastante grande, por dar un ejemplo, 80 metros, el material que esté arrancando por el trépano a los 80 metros va a tardar en subir a la boca del pozo. Entonces, lo que nosotros recogemos no va a corresponder exactamente con el punto donde se está perforando, sino que viene después recién recogemos la muestra. ¿Qué otro problema tiene? La constante circulación del lodo hace que se produzca contaminación porque arrastra partículas de las paredes y por desmoronamiento se va impurificando y haciendo, digamos, que la muestra no sea fiel. ¿Y qué otro problema hay? Diferenciación granulométrica. Eso es que a pesar de que uno saca un cierto material, digamos, en las proximidades, por ejemplo, de la superficie, ¿sí? y en el fondo tiene otro material de otra granulometría, a pesar de que se vaya levantando ese material, hay una diferenciación granulométrica, es decir, los granos más gruesos, que generalmente son más pesados, tienden a irse hacia el fondo y lo más livianito o lo más fino a quedar en superficie. Por lo tanto, se va mezclando y no se va a obtener al mismo tiempo la granulometría que corresponde a la formación que estamos atravesando. ¿Y qué otro inconveniente tiene? El llamado efecto de reboque o enmascaramiento. ¿En qué consiste? Que normalmente el lodo, cuando encuentra una formación permeable, un acuífero, tiende a pasar el filtrado del agua y queda el lodo como un barro de bentonita, como tapando, digamos, la formación, que a veces impide que el agua salga naturalmente y puede darse el caso que se atraviesen varios acuíferos sin que sea detectado por los perforistas. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que hay agua, por cuando se esclarece el lodo de perforación, y si el revoque impide que el agua entre, directamente se pasan desapercibidos los acuíferos y perdemos la oportunidad. Prácticamente el 50% de las perforaciones vayan por eso. Bien, entonces, hoy en día prácticamente es una necesidad imperiosa hacer sí o sí los perfilajes para tener la seguridad de cuáles son las formaciones que estamos atravesando, fundamentalmente para distinguir entre lo que es arenas con arcillas, acuíferos, distinguir con gases y petróleo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a continuación a ver los parámetros hidrogeológicos, ¿sí? Bien, los parámetros hidrogeológicos son los que intervienen, digamos, en el tema de lo que es los acuíferos en relación con las formaciones arcillosas. Estas tres condiciones son las más importantes. La porosidad, el volumen de poros en espacio vacío con relación al volumen total de la roca, es decir, el volumen de poros sobre el volumen total, ¿sí? Expresado en porcentaje, ¿sí? La porosidad, digamos, tiene que ver mucho con la forma de la deposición de los sedimentos, ¿sí? Es una porosidad primaria, ¿sí? Lo que se da normalmente en las arenas, las areniscas, pero también hay porosidades secundarias, es decir, rocas que normalmente no eran porosas, pero que posteriormente sufrieron algún otro proceso. Por ejemplo, una formación que contenga caliza, carbonato de calcio, por ejemplo, si entra una solución ácida, tiende a disolverlo y forma una especie de huecos o cavernas, y eso hace que pueda filtrarse algún fluido, agua o petróleo, ¿sí? En otros casos hay una acción del calor, también llamada metasomatismo, que tiende a transformar el carbonato de calcio en carbonato de magnesio, que ocupan menos volumen, y entonces la formación original empieza a llenarse de poros, ¿sí? Y eso hace que aumente su porosidad. Y finalmente también tenemos el caso de las calizas que tienden a fracturarse, ¿sí? Cuando hay fracturaciones, eso permite el pasaje del fluido, ¿cierto? Y lo que normalmente era una porosidad que era baja, pasa a ser una porosidad, más que todo sea una porosidad efectiva, que es la que permite el pasaje de los fluidos a través de él. Bueno, ¿qué es la saturación? La vamos a indicar con ese. Es la fracción del volumen de poro ocupado por el fluido, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si estamos hablando del agua, el volumen del agua dividido en el volumen de poros, ¿sí? Multiplicado por 100. Es decir que, ¿qué porcentaje de los poros están ocupados por el fluido? Que puede ser agua o petróleo. En el caso del nuestro, más nos concentramos en acuíferos y tenemos que ver la cantidad de agua. Hay que aclarar que ninguna formación tiene saturación cero, porque
por más que estemos por arriba del nivel freático, digamos, los poros siempre tienen pequeña cantidad de humedad, ¿cierto? Entonces nunca va a haber cero acá. Y también, si aunque estemos llegado a una napa petrolífera, el petróleo también tiene contenida pequeña cantidad de agua, o sea que este valor nunca es cero, ¿sí? Y por último tenemos la permeabilidad, que le podemos poner nu, ¿cierto? Que es, digamos, una medida con que digamos, las formaciones permiten el pasaje de fluido a través de ellos. Depende de la presión, ¿sí? De la presión de la superficie, ¿sí? Y también depende de la viscosidad. Vamos a poner viscosidad de esa forma. La permeabilidad, digamos, es diferente de la porosidad. ¿Por qué? Porque no todas las formaciones que son porosas son permeables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las calizas, digamos, son compactas, tienen poca porosidad. Y hay, por ejemplo, las arenas no consolidadas, ¿sí? Arenas, por ejemplo, la caliza casi 0%, aproximadamente entre 0 y el 10%, ¿sí? Arenas no consolidadas, ¿sí? Pero tenemos las consolidadas y las no consolidadas, arenas no consolidadas, ¿sí? Y después tenemos las arcillas, ¿sí? Por ejemplo, las consolidadas tienen entre el 10 y el 20%, ¿sí? Las no consolidadas aumentan del 20 al 30% y las arcillas tienen porosidad de 40 a 50%, ¿sí? Es decir que normalmente las arenas, digamos, gruesas, ¿sí? Y las arcillas tienen alta porosidad, pero eso no significa que sean permeables. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de permeabilidad, hablamos que los granos están conectados de tal manera que forman una especie de canal por donde pueden pasar los fluidos. En el caso de las arcillas, son, digamos, la estructura mineralógica es formar anillos hexagonales, ¿sí? Que son silicatos, ¿sí? Pero que están dispuestos de tal manera que no forman una especie de canal continuo, porque deja pasar entre una red, pero no puede pasar a la otra. Es decir que, digamos, las arcillas son porosas, pero no son permeables. En cambio, las arenas, sobre todo de tamaño mediano para arriba, digamos, son a la vez porosas y permeables. Es por eso que los acuíferos están formados por arenas almacenando agua. Bueno, después continuamos.